Segunda parte de UNASPU TV a través de la red, agradeciéndole a Juan su presencia en el primer tramo. En esta segunda parte, Daniel, seguimos con los temas de actualidad, sin duda. Uno no se cansa de pensar, bueno, en definitiva, nadie se da cuenta de que el jubilado, el adulto mayor, hizo tanto por el país, ayudó al crecimiento del país desde todo punto de vista, ¿no? Que lo quieran hacerse sentir culpables de un déficit de repente que bueno, siempre hablamos, bueno, si se quiere potenciar, mejorar la seguridad social, fuentes de empleo, otro tipo de formas, ¿no? Pero irlo achicando de esta manera, uno piensa, es muy feo decirlo, ¿no? Pero es como una condena llegar a viejo, entonces, digo, estás condenado a estar mal, a no estar bien, a no llegar bien. Sí, hay un sector importante de la población que luego, por distintas razones, Sin duda. porque a veces cuando se plantean estas cosas, algunos dicen de la comodidad de haber tenido la posibilidad de haber hecho los aportes. Exacto. Por ejemplo, dice, bueno, pero es gente que nunca aportó. Y en realidad yo no creo que nadie deje de aportar por gusto. Porque sí, claro. No aporta porque las condiciones no se generan. Por lo tanto, a nosotros nos parece que el esfuerzo por seguir peleando para que todos los trabajadores puedan realizar los aportes es la única manera de tener una seguridad social que tienda a ser más equitativa y mejor. Cuando se hablaba hoy, del aguinaldo, en realidad tenemos tantas inequidades que el aguinaldo es una más. Exacto. Cuando los que formamos parte, que somos todos los uruguayos, de un sistema de seguridad social que incluye varias cajas, ese sistema, nos encontramos con la inequidad de que hay, como en el caso del BPS, una situación en la cual se nos quitó en condiciones extraordinarias como era la dictadura, se nos quitó el aguinaldo. Año 79, acto institucional número 9. Pero no a todos. Y entonces se mantuvo para un sector que es el sector que se atiende por la caja militar. Entonces nosotros tenemos que, no todos no tienen aguinaldo, hay quienes lo tienen y lo mantuvieron. Y nosotros que lo venimos reclamando para los que lo teníamos y se nos quitó mediante esa acta institucional número 9, nosotros decimos que hay que restaurar eso. Ahora, como decía Juan hoy, es difícil estar pensando en esa posibilidad cuando ya han pasado tantos años y no se ha dado respuesta a eso. Y así podíamos seguir incorporando ejemplos que muestran de la necesidad de una reforma de la seguridad social, pero con otra perspectiva. Otra mirada. No con la mirada esa de que se impulsa la reforma, que se impulsó la del año 95 y que se vuelve a impulsar con el mismo signo acá, que tiene que ver con una concesión de que lo único que se persigue es abatir el déficit, el llamado déficit fiscal, ¿no? El déficit que no puede ser más de tanto. Sin tener en cuenta la esencia, la razón misma del papel que debe jugar la seguridad social. Y entonces ahí encontramos una cantidad de búsqueda, de ejemplos de lo que ha pasado, de lo que pasa en tales países, en tales otros. Los intentos que se han hecho, por ejemplo en Chile, cuando se hizo la reforma de la seguridad social de Pinochet, y donde todos sabemos la situación que viven los jubilados y pensionistas de Chile, donde este gobierno que asumió ahora recientemente tomó como una medida de gobierno, digamos, a llevar adelante, es atender la situación justamente de las bajas jubilaciones que tenían los jubilados chilenos. Si nosotros vemos, el invento
de privatizar una parte de la seguridad social, ¿ha dado resultado en algún lugar? No. No ha dado resultado ni mirado desde el punto de vista de los jubilados y los pensionistas porque no resolvió el problema, porque como acá se planteó de que íbamos a tener 2 jubilaciones, ¿no? Y resulta que nada de eso se concretó. Se llevaron una enorme cantidad de recaudación de los aportes de los trabajadores que pagan el 7,5% para el BPS y 7,5% para la AFAP. Es decir, se hizo un enorme esfuerzo con muchísima plata en el medio y no ha dado resultado. Pero si nosotros vemos cuál es la experiencia internacional de los países desarrollados, de los países que siempre se toman como ejemplo los países nórdicos, Europa, por lo menos la Europa más conocida para nosotros desde este punto de vista. ¿Qué ha ocurrido? Que nos han incorporado al sistema ese de la AFAP. ¿Quiénes han incorporado? América Latina y lo que era anteriormente los países socialistas del este europeo. Pero eso es justamente lo que no ha resuelto, porque de los 30 únicos países que adoptaron ese sistema, que se incorporó acá en el Uruguay, luego de haberse hecho en Chile y a la cual se trató de exportar esa experiencia chilena, que ya decíamos las consecuencias que ha tenido, se incorporó en el país. ¿Resolvió el problema? No resolvió. No es así. Y ha habido una transferencia importante para determinados sectores en este sentido con la privatización. Por lo tanto, bueno, se trata de eso. Seguramente que este tema va a estar planteado de vuelta como lo estuvo durante unos meses, ahora está momentáneamente estancado, pero que va a volver a la consideración, pero el jubilado y el pensionista y el trabajador en actividad tiene que entender que esto es muy importante y que tenemos que tenerlo en cuenta para hacer lo que tengamos que hacer en el sentido de hacer entender al jubilado y al pensionista, a los trabajadores en actividad, a los futuros trabajadores, que ese no es el camino que nos va a asegurar una vida que, como tú decías, luego de haber aportado al desarrollo del país, al avance, a bancar los momentos difíciles de la historia, etcétera, etcétera, no se aplica aquella máxima que es la de la solidaridad intergeneracional. Es decir, que cuando unos trabajan y aportan, hay otros que están jubilados o pensionados y cobran y viven dignamente y así sucesivamente, teniendo en cuenta el conjunto de aspectos que tiene el problema de la seguridad social. Tú hablabas de ahí más una oportunidad y me quedó grabado eso, ¿no? De la cadena, ¿no? Ese efecto de cuando el jubilado se le aumenta, cuando recibe una mejor prestación, enseguida esa plata queda acá adentro, no se mueve, no va para afuera. No. Entonces digo, nadie se da cuenta de eso, de que esa plata se va a seguir moviendo acá adentro y el mercadito del barrio va a poder pagar los impuestos y va a poder tomar un empleado más. Es tan difícil de entender a veces eso, Daniel. Y parecería que sí. El que nos pintan, yo creo que muchos nos acordaremos cuando se implantó la AFAP. Sí, claro. La AFAP se implantó sobre la base de decir que se le iba a dar a la gente 2 jubilaciones. ¿Y cuántas había? ¿Te acordás? Una cantidad había. Sí. Todos los bancos tenían una AFAP. Sí, entonces, y eso se ha hecho una experiencia. Hubo que sacar una ley extraordinaria para resolver el tema de los cincuentones. Sí. Sin embargo, la propaganda, el facilismo por acceder a salvarse personalmente y no ver que este es un tema que lo resolvemos entre todos. Es cierto que resolverlo entre todos puede tener dificultades en el sentido de que es más difícil, pero ya hemos probado que personalmente nadie se salva con esta situación.
si no logramos determinar que la jubilación y las pensiones se definen teniendo en cuenta lo que es lo central, que son las personas, y no solamente el generar las condiciones que llevan a endurecer la posibilidad de participar en el proceso para poder acceder al beneficio de la jubilación o la pensión, a través del aumento de las jubilaciones, a través del aumento de los años para jubilarse, a través del aumento de la edad para jubilarse, eso, y bajar la tasa de reemplazo. Entonces, esa es la solución que le vamos a seguir presentando a las actuales generaciones y a futuras generaciones. Esa es el premio por haber trabajado toda la vida, haber aportado a un sistema que se comprometió a asegurarle eso. Puede ser de que tengamos que recorrer ese camino de esa manera, nosotros creemos que no. Y de la misma manera que eso no es por donde tenemos que transitar, seguramente que ONASPO y seguramente que los trabajadores seguiremos luchando de manera constante, permanente, por no retroceder, por no volver atrás en lo que son la calidad de vida del trabajador en actividad, del muchacho que está estudiando, de los niños que vienen y que lamentablemente no hay buenas noticias para lo que tiene que ver con cuántos niños vamos a contar nuevos en el país, dado que la fecundidad no se sabe todavía bien por qué está afectando a la sociedad. Por lo tanto, bueno, esos niños que tenemos que darle todo, no empecemos a jugar con que le dimos mucho a otros sectores, en este caso a las personas mayores, y por eso es que los niños, porque no se formula de esta manera que yo le digo, pero se da a entender. Sin duda. Lo que pasa, dicen, es que la pobreza en las personas mayores bajó tanto, y hoy es solamente de tanto, y que en los niños es mucho más. Entonces parecería que el asunto es sacarle a las personas mayores para darle a los niños. ¿Dónde se ha visto esa contraposición? En realidad son dos aspectos de un mismo problema. Y por lo tanto tenemos que trabajar permanentemente por atender esta situación, para resolver esta tremenda situación que tenemos, que justamente entre los niños y los viejos, es decir, los que no están en la producción, tal cual, son los que están más complicados. En el final también recordar a la gente que ya está nuestro Homo 60, ¿no? Qué lindo que está, ¿eh? Cuánto material, Daniel, de lectura, muy sencillo, muy fácil. Además, a nivel digital se puede leer, ¿no? Pero tiene temas muy importantes, ¿no? Ya la tapa, el título nomás dice mucho, ¿no? Sí, muy importante todo eso. Es un esfuerzo que hacemos los jubilados y los pensionistas, nuestra organización, la ONASPO, esa central de asociaciones que debe presidir el conjunto de las movilizaciones, de las acciones, de la batalla de los jubilados y los pensionistas, que integramos las distintas asociaciones, que integramos la ONASPO, y que por eso existe la ONASPO, para eso. Y ese esfuerzo está permanentemente a la orden de todos los jubilados y pensionistas, que lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono y pedir que se lo hagan llegar, o pasar por ONASPO o por las asociaciones para retirarlo, y saber también que hay distintos locales de pago, etcétera, donde también si preguntan allí, se lo darán si hay, y si no hay, tienen que solicitar de que los locales de pago todos tengan claro, este diario, este medio de información tan importante. Ha sido un gusto, Daniel. Lo mismo digo. En 4 horas nos encontramos en Montecarlo con Daniel. Y me gustaría para este programa, para el otro, Daniel, un tema que empezamos a hablar una vez, me acuerdo, y que también es muy largo, ¿no? ¿Cómo se mide la línea de pobreza, no? Porque digo, todos escuchamos, y bueno, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuándo una persona es pobre, por ejemplo? En este caso, adulto mayor. ¿Qué características tiene que tener para decir, bueno,
este adulto mayor está arriba o abajo de la línea de pobreza. ¿Te parece? Sí. Un gustazo también haber estado con ustedes. El encuentro en 7 días para compartir ONASPU TV aquí en la red.